Buenos días, te bendigamos a ser analizando el segundo libro de Crónicas, capítulo 26 ya. El pasaje se llama Reinado de Usías. ¿Y quién era Usías? Uno de los reyes de Judá. Verás, entonces tomó todo el pueblo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y lo restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con su padre. Entonces, vemos que es uno de los reyes más jóvenes. Por cierto, hubo otro que a los 8 años, creo que también de Judá, pero a los 8 años me parece bastante más niño. Bueno, esto a los 16. Dentro de la cultura judía, por cierto, uno mayor de edad hasta los 30 años. O sea, cuando te aceptan como una persona responsable, adulta y propia, eso, y cuando medio propio es de los 30. Por eso es que Cristo se predica a los 30, por cierto, porque a los 30 cuando uno te toma en serio. Bueno, esa es la cultura judía. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías de Jerusalén. Eso es lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces, una de las pocas personas que buscaron a Dios, como si recordamos en otros reyes buscaban ídolos, se hacían altares y ídolos. Este busca a Dios. Verso 6: Salí y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnea y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dio la ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los humanitas. Y eran los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Entonces aquí vamos, o sea, como les dije, buscar a Dios es lo mejor que puede hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios, primero te perdona el pecado y tienes acceso al cielo. Segundo, porque te edifica. Dios, de hecho, hay una parábola muy interesante. Dios nos ve como un árbol. No ve así, un árbol, de hecho, no me acuerdo la raza, la especie de árbol, pero hay un árbol que está todo chueco, que se usa, por cierto, para hacer eh, unas columnas ahí en el templo, así en el Antiguo Testamento, claro. Y es un árbol que está todo chueco, lleno de imperfecciones, y que normalmente con eso no se puede trabajar, y Dios nos ve así, como un árbol lleno de imperfecciones, chueco, pero Él nos da forma. ¿Verdad? Nos da forma y eso nos hace fuertes, nos hace sanos, fuertes. Bueno, entonces, verso 9, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a las puertas del ángulo y junto a las puertas del valle, junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo significó torres en el desierto, abrió muchas de cisternas porque tuvo muchos ganados así y viñas y labranza. Así los montes como los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura. Entonces aquí vemos cómo le interesó. Vemos que antes de esto, antes de que prosperara, buscó a Dios. Apenas en el capítulo, en el verso, este, en el verso 5 buscó a Dios. Y en el verso 10 empezó, bueno, después de eso, justo después de eso, Dios le prosperó, lo fortificó, le dio fama y gloria. Todo también Usías un ejército de guerreros, los cuales se leen la guerra de divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de las familias valientes y esforzados eran 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para dar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó todo el ejército de escudos, lanzas, yermos, coseletes y arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí vemos cómo, de hecho, por cierto, solamente David logró algo semejante. En otro nivel, por supuesto, David fue muchísimo más rico y poderoso que este. Porque no perdió, creo que como dos, tres guerras nada más perdió, por la mayoría la ganó. Pero es mucho más famoso David que este Usías.
Pero bueno, vemos cómo le prosperó Dios, incluso le dio tecnología, ¿verdad? Y le dio ingenio, sabiduría. Bueno, más bien a su pueblo para que las hiciera. Pero de hecho, yo no sabía este rey apenas ahorita. Eh, los dos reyes más conocidos, o sea, son, pues los tres son Saúl, David y Salomón, los más conocidos. ¿Quién sabe por qué? Y y estos días logró grandes cosas. Me recuerda mucho la historia de David que también fue prosperado, fue famoso, muy rico. Y pues, de hecho su fama, en sí, su fama es por la guerra. David era un guerrero, pero también era un músico, puso muchos salmos, ¿verdad? O sea, tampoco hay un punto de comparación porque como creo que son como 90 salmos que puso David. Y y Salomón también compuso libros que están en la Biblia y tú decías no, ¿verdad? Y tal vez por eso esa es la enorme diferencia entre Usías y David. Tal vez esa es la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué son tan famosos Saúl, Salomón y David? Tal vez porque escribieron parte de la Biblia. Y Saúl, bueno, fue el primer rey, es lo más sobresaliente. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entró en el templo de Jehová para que bendiciese en el altar del incienso. Aquí vemos que aún siendo rico, aún estando bendecido por Dios, se enalteció su corazón, hizo algo que no debía. Él no debió haber quemado incienso. Bueno, eso se hace en el templo de Dios, pero él no es su trabajo, no es su cargo, sacerdote. Eso lo hacen los levitas. Los sacerdotes eso hacen, ellos, ¿verdad? El rey, por más rico que sea, por más poderoso que sea, por más fuerte que sea, no está encargado de hacer eso. Es algo exclusivamente de los ministros de Dios. Y eso ofende a Dios, porque cada quien tiene su cargo. Yo creo, bueno, hasta donde yo sé, David es el único que en verdad estaba, este, eh, Dios le dio ese cargo. Era rey, pero también era sacerdote y era músico, ¿verdad? David sí podía quemar incienso porque Dios le dio ese cargo y era rey también y hacía juicio. Pero Usías no, solamente Dios le dio a Usías el cargo de rey, nada más. Y se metió donde no debía. Quemó incienso, que eso se hace, pero no, él no está capacitado para hacer eso. Para eso necesita estar ungido, está preparado para eso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque es perjudicado y no te será para gloria delante de Jehová. No fue la única persona. Bien, como le dije, no era su cargo, eso lo hacen los sacerdotes y los levitas. No un rey, por más rico que sea. Y vemos cómo justo ante Dios era rico y poderoso. Y Dios le dijo, y porque dice, Dios le fortaleció, le dio gloria, y aún así no está capacitado para hacerlo. Hay que estudiar, hay que prepararse. Primera, y más que eso, debe ser elegido por Dios para hacer eso. No cualquier persona puede. Es que, bueno, hay muchísimo que contar sobre esto. Este, pero otra vez en otra ocasión. Bueno, entonces aquí no fue la única persona, por cierto. Herodes quiso también pasar por encima de los sacerdotes. Herodes cuando Cristo, Herodes cuando Cristo ese, bueno, en aquella época Jerusalén estaba amurallada y en esos muros había varias puertas. Una de esas puertas estaba consagrada para Dios y sigue consagrada para Dios. Una de esas puertas era para entrar a Jerusalén. Sí, bueno, en aquella época había una de esas puertas, se llama, no me acuerdo cómo se llama la verdad. Pero ahí por esa puerta solamente entra Dios. Por esa puerta es exclusiva de Dios. Y Herodes quiso pasar por esa puerta, entrar por esa puerta. Y los levitas de aquella época, los fariseos bien de aquella época se lo impidieron. Y no pasó. Cuando Cristo llegó, Cristo, cuando bajó del burrito ese que tenía, del asno, bajó del asno, Cristo abrió esa puerta y pasó. Porque Él es Dios. Y nadie se lo impidió. ¿Verdad? Aquí vemos cómo cada quien tiene su cargo, cada quien tiene su misión.
¿verdad? Y nadie debe de meterse donde no le corresponde, ¿verdad? Entonces, verso 19, entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, si no diera, y subiera contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, le hicieron salir posteriormente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Vemos cómo la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Aquí su corazón se vende. Estoy seguro que antes de quemar incienso en el templo, que no le corresponde, hizo mucho más para enojar a Dios. Yo pienso eso, porque no nada más, o sea, el pecado, cuando uno comete una infracción así de grande, ofender a Dios así de esa manera, es porque ya existe mucho más. Porque el pecado creció, 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 creció. Hasta, es lo que pasa. Incluso la Biblia dice, un abismo te lleva a otro abismo. Estoy seguro que antes de esto hizo mucho más para enojar a Dios. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y el Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hijos de Usías, pero no posteriores, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós, y durmió Usías con sus padres, se lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Bueno, aquí vemos cómo este o sea, uno tal vez lo hagas en algún punto por desconocimiento, ¿verdad? Eh, pero aquí vemos cómo, o sea, uno no debe meterse donde no le llaman. Dice la Biblia, pocos son, muchos son más pocos escogidos. Eh, Hablando pues, de cristianos, pero hablando de pastores, Dios es el único que tiene, el único que tiene el cargo. La gente que se mete, porque eso incluso viene en el Nuevo Testamento, la gente que se mete como pastores, como ministros, lo van a hacer mal, les va a ir mal porque no se les dio ese cargo. Incluso lo hacen para ser vistos, para enaltecerse, ¿verdad? Dios es el único que puede dar ese cargo y te va a bendecir y sobre todo te va a respaldar. Bueno, entonces la elección de hoy, realmente amar a Dios con todo tu corazón, seguirle. Seguirle. David fue uno de los mejores ejemplos porque David adoró a Dios hasta el último día de su vida. David. Y a pesar, por cierto, a pesar de que tuvo muchas luchas en su vida personales, pues problemas en su casa, con su familia y eso, tuvo muchos problemas, a pesar de eso nunca dejó a Dios. Y así debemos ser nosotros. Y como dije, la lección más importante aquí es buscar a Dios y permanecer en Él, congregarse, seguir congregándose. Y por supuesto, respetar las cosas de Dios. El templo, lo que es la iglesia. Dios pone a los cerotes. Dios es el que lo pone. Nos vemos en el próximo video. Te bendiga.